Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Ah, caray. La historia que te voy a contar no es cualquier cosa. Pasó hace muchos años, antes de que Tulum fuera lo que es hoy, con tanto turista y hoteles por todos lados. En aquellos tiempos, los montes de Tulum eran algo sagrado para nosotros, los que vivíamos por aquí. La selva era espesa, oscura, y casi nadie se atrevía a entrar más allá de lo necesario. Decían los abuelos que en lo más profundo vivía una criatura muy antigua, el Huaypec. Esa bestia, mitad hombre y mitad perro, o quién sabe qué cosa, había estado por aquí desde tiempos que ni los mayas recordaban bien. No cualquiera se animaba a meterse en esos montes. La gente tenía miedo, y con razón. Decían que el Huaypec no solo te seguía con sus ojos rojos y brillantes, sino que te cazaba, te acechaba como un animal salvaje, esperando el momento para atacar. Y cuando lo hacía, no dejaba nada más que huesos, si es que dejaba algo. El aire helado que lo acompañaba era como una advertencia, una señal de que la muerte andaba cerca. Y si sentías ese olor como a podrido, bueno, ya era seguro que ibas a morir. Pero mira, siempre hay gente que no cree en esas cosas, que piensa que las leyendas son puras historias para asustar a los niños. No. Así fue como pasó con unos cazadores que llegaron una vez al pueblo. No eran de aquí, pero venían con ganas de cazar venados. Nosotros, los que vivimos aquí toda la vida, les dijimos que no se metieran tan adentro del monte, que había cosas que mejor no despertar. Pero ya sabes cómo son algunos, tercos como mulas. Se reían, se burlaban, decían que eran solo cuentos, pues ellos, muy valientes, se organizaron una noche para irse de cacería. Esa noche, recuerdo bien, la luna estaba llena, pero el cielo estaba tan nublado que casi no se veía nada. Los cazadores, con sus rifles y machetes, se adentraron en la selva, y aunque nosotros les dijimos que era mala idea, ni caso nos hicieron. Les advertimos, les dijimos que, si entraban tan profundo, ya no habría vuelta atrás. Pero el más terco, un tal Esteban, solo se rió y dijo: si existe ese Huaypec, lo vamos a cazar y traeremos su piel como trofeo. Los otros se rieron con él, pero sus risas se sintieron forzadas, como si en el fondo supieran que algo malo podía pasar. Los vimos irse, adentrándose en la oscuridad, y luego todo quedó en silencio. Algunos del pueblo se persignaron, otros cerraron sus puertas y ventanas, como si eso pudiera protegerlos de lo que andaba allá afuera. Yo, por mi parte, me quedé pensando en lo que podía pasarles, pero también me daba algo de lástima. No sabían en lo que se estaban metiendo. Horas después, cuando la noche estaba más oscura, se empezó a sentir un aire helado, pero tan frío que hasta los huesos te dolían. No era normal, porque aquí en Tulum, aunque haga frío, no es para tanto. Unos vecinos empezaron a murmurar que el Huaypec andaba cerca. Yo, que ya conocía esas señales, sabía que algo andaba mal. Al rato uno de los cazadores regresó corriendo al pueblo, pero venía solo. Estaba pálido, con los ojos desorbitados, y no podía ni hablar de lo asustado que estaba. Apenas pudo decir unas palabras. Algo nos está siguiendo. No sé dónde están los demás. Intentamos calmarlo, pero el miedo en sus ojos era demasiado, y nos empezó a contar lo que había pasado. Cuando entraron en lo más profundo del monte, el ambiente cambió de golpe. No solo se sentía el frío, sino que todo el bosque se quedó en un silencio absoluto. Ni los grillos cantaban, ni los pájaros se movían. Era como si la selva estuviera reteniendo el aliento, esperando. Y entonces, uno de ellos, creo que era Manuel, dijo que olía algo raro, como si hubiera carne podrida cerca. Los demás no le creyeron al principio,
pero poco a poco todos empezaron a sentirlo. Era un olor tan fuerte que casi les hacía vomitar. Fue entonces cuando sintieron el viento helado envolviéndolos. No era un aire común, era algo pesado, como si trajera consigo una amenaza. Esteban, que al principio iba muy seguro, empezó a verse nervioso. El grupo siguió avanzando, pero con cada paso que daban, la sensación de que algo los estaba acechando se hacía más fuerte. No lo veían, pero lo sentían. Algo, o alguien, los estaba observando desde las sombras. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio. Uno de los cazadores, Antonio, simplemente desapareció. Estaba caminando justo detrás de ellos, y en un segundo, ya no estaba. No hubo ruido de ramas rompiéndose ni un sonido de lucha. Solo ese grito que se sintió como si lo hubieran arrancado de este mundo. Los demás se quedaron congelados, sin saber qué hacer. Esteban intentó calmar a los otros, pero ya era demasiado tarde. El pánico se apoderó de ellos. Fue en ese momento cuando el hombre que nos contó la historia dijo que vio algo entre los árboles. Al principio pensó que era una sombra, pero luego lo vio claro. Ojos rojos, brillando en la oscuridad. Eran tan intensos que parecía que te miraban directo al alma. El hombre sabía que era el Huaypec, y no solo lo estaba mirando, lo estaba cazando. Intentaron correr, pero la selva se cerraba a su alrededor, y en la confusión, otro más desapareció. Solo quedaban 3, pero estaban tan asustados que ya no pensaban con claridad. Corrían en cualquier dirección, tropezando, cayendo, mientras sentían que la criatura los seguía de cerca, como si disfrutara del terror que les estaba causando. Cuando finalmente logró regresar al pueblo, no sabía qué había sido de los otros. Después de que aquel cazador llegó al pueblo todo espantado, contando lo que había pasado en el monte, se armó un revuelo entre la gente. Muchos decían que era mejor no hacer nada, que lo dejaran así, porque si el Huaypec ya había atacado, lo más seguro era que no quedara nadie vivo allá adentro. Otros, más tercos, insistían en organizarse para buscar a los que faltaban, pero en el fondo todos sabíamos que eso era muy arriesgado. Pero, como suele pasar en estas historias, la terquedad a veces le gana al miedo. Me acuerdo bien de que esa noche estaba tan oscura como la boca de un lobo, y el aire seguía sintiéndose raro, pesado, como si la selva misma te estuviera advirtiendo que no era buena idea ir por allá. Pero ya conoces a la gente. Siempre hay alguien dispuesto a jugarle al valiente. Y al final un grupo de hombres del pueblo decidió armarse con machetes, antorchas y lo poco que tenían. Entre ellos iba mi primo Julián, que siempre fue medio loco, diciendo que él no le tenía miedo a ninguna bestia y que lo único que tenía era hambre. El plan era simple, según ellos. Entrarían al monte al amanecer para buscar a los otros cazadores, o al menos traer de vuelta los cuerpos si ya no había esperanza. La verdad es que la mayoría iba más por compromiso que por ganas. Todos sabíamos que el monte no era lugar para estar en esas circunstancias, y menos con esa leyenda rondando en nuestras cabezas. Pero así es la vida en estos pueblos. A veces el orgullo y el qué dirán pesan más que el sentido común. Cuando el sol apenas estaba saliendo, los hombres se pusieron en marcha. Los despedimos en la entrada del pueblo y yo sentí una angustia en el estómago. Julián, siempre tan optimista, me dio una palmada en la espalda y me dijo: «No te preocupes, primo. Al rato estamos de vuelta con los venados y una buena historia». Pero yo sabía que esa historia no iba a ser nada buena. El grupo caminó durante horas, y cuanto más se adentraban en la selva, más densa se volvía. Los árboles parecían cerrarse sobre ellos, y el aire, aunque fresco, traía consigo esa sensación de que algo no estaba bien. Mis tíos me contaron después que, mientras avanzaban, todo el ambiente se fue volviendo más tenso. Ni los pájaros cantaban ni los animales se dejaban ver, como si todo estuviera en un estado de alerta. Eso era lo que más los inquietaba, ese silencio que se sentía antinatural, como si la selva misma supiera que algo estaba al acecho.
De repente, uno de los hombres del grupo, Tomás, el más viejo y experimentado, hizo una seña para que todos se detuvieran. Había notado algo raro entre las ramas. Al principio, nadie entendía bien qué era lo que estaba viendo, hasta que todos lo vieron también. Unas marcas en los árboles, como si algo con garras enormes los hubiera rasgado. Y no eran arañazos comunes. Esas marcas eran profundas, como si la madera fuera de papel. Ahí fue cuando empezaron a ponerse nerviosos. Julián, que al principio iba bromeando y riéndose con los demás, ya no estaba tan seguro. Algo en esas marcas les dijo que lo que fuera que andaba por ahí no era normal. Decidieron seguir avanzando, pero con más cautela, y fue entonces cuando empezaron a notar otras cosas. Huellas en la tierra, algunas enormes, con forma de patas de perro, pero demasiado grandes para ser de cualquier animal conocido. El grupo se estaba empezando a poner nervioso, y eso que todavía no había pasado lo peor. Llegaron a un claro en la selva, un lugar donde el sol apenas lograba colarse entre las copas de los árboles, y fue ahí donde encontraron algo que los dejó paralizados. Un montón de huesos. No eran solo huesos de animales, entre ellos había restos humanos. Lo supieron al instante por el tamaño y las formas, y por los restos de ropa que encontraron entre los huesos. El grupo estaba en shock, pero sabían que no podían regresar sin saber qué había pasado exactamente. Julián, con su testarudez de siempre, insistió en seguir adelante, y aunque muchos ya no querían continuar, lo siguieron. Quizá porque nadie quería ser el primero en decir que tenía miedo. Continuaron avanzando, pero ya no era lo mismo. El miedo se sentía en el aire, y el silencio era aún más opresivo. Después de un rato más de caminar, empezaron a oír ruidos. No eran los típicos sonidos de la selva, sino algo más inquietante, como si algo o alguien estuviera siguiéndolos. Al principio pensaron que era su imaginación, pero los ruidos se hicieron más fuertes, ramas rompiéndose, hojas siendo arrastradas. Algo los estaba acechando, y no sabían desde dónde. Fue en ese momento cuando vieron algo moverse entre los árboles. Al principio fue solo una sombra rápida, pero luego lo vieron claramente. Esos ojos rojos brillando en la oscuridad, fijos en ellos. Los hombres se paralizaron. Sabían lo que era, aunque nadie se atrevió a decirlo en voz alta. El Huaypec los estaba siguiendo, como si estuviera jugando con ellos, esperando el momento adecuado para atacar. Y entonces, el pánico se apoderó de ellos. Uno de los hombres, Pedro, que era de los más jóvenes, no aguantó la presión y salió corriendo sin mirar atrás. Los demás trataron de calmarse, pero el miedo era demasiado. Empezaron a correr también, cada uno por su lado, separándose en medio de la selva. En medio del caos, Julián tropezó y cayó. Sentía que algo se acercaba. Podía oír los gruñidos de la criatura, ese sonido gutural que hacía que se te helara la sangre. Miró hacia arriba, y ahí estaba, a solo unos metros, con su forma grotesca, mitad hombre, mitad bestia, con esos ojos rojos fijos en él. Julián sabía que, si no hacía algo en ese instante, su vida acabaría ahí mismo. Desesperado, agarró su machete y lo levantó, listo para defenderse, pero sabía que poco podía hacer contra algo tan poderoso. El Huaypec, gruñendo, avanzaba lentamente, como disfrutando del terror que le causaba. Julián, sin dejar de mirar a la bestia, comenzó a retroceder, arrastrándose por el suelo mientras el corazón le latía tan fuerte que sentía que le iba a explotar. La bestia estaba a punto de lanzarse sobre él, cuando de repente un ruido fuerte resonó a lo lejos, como si algo hubiera caído pesadamente en la selva. El Huaypec se detuvo en seco, levantó las orejas y miró hacia la dirección del ruido. Aprovechando ese momento de distracción, Julián se levantó de un brinco y salió corriendo como nunca en su vida. Sabía que esa era su única oportunidad de sobrevivir, y corrió sin mirar atrás, con el corazón en la garganta, mientras el sonido de los gruñidos del Huaypec desaparecía poco a poco en la distancia.
Después de un rato, cuando ya no sentía la presencia de la bestia tan cerca, Julián se detuvo, jadeando y con el corazón a 1000 por hora. Se apoyó contra un árbol, tratando de recuperar el aliento, y se dio cuenta de que estaba solo. Había corrido tanto que ni siquiera sabía dónde estaban los demás. Todo estaba en silencio, ni un grito ni un ruido. El miedo lo invadió de nuevo. No había señales de sus compañeros. «Pedro, Tomás, Raúl», suingió Julián, esperando que alguien le respondiera, pero nada. Solo el eco de su propia voz rebotando entre los árboles. La selva se sentía extraña, más densa, como si estuviera viva y observándolo. No se oía ni el viento entre las hojas, ni el canto de los pájaros, nada. Estaba completamente solo. Eso, o la bestia seguía cerca y se escondía, esperando el momento para volver a atacar. Julián revisó sus bolsillos, buscando desesperado el machete que había tirado en su huida. Lo encontró medio enterrado en el lodo y lo levantó. No era gran cosa, pero al menos se sentía un poco más seguro teniéndolo en la mano. Entonces decidió que no podía quedarse ahí parado esperando a que algo lo matara. Tenía que seguir avanzando, pero sin la menor idea de hacia dónde ir, se decidió por la dirección en la que el ruido fuerte había sonado antes. Caminó durante un buen rato, cada paso más tenso que el anterior. En el aire flotaba ese olor raro que todos habían sentido antes, como si algo podrido se estuviera descomponiendo a su alrededor. No sabía si era su imaginación o si la cosa esa lo estaba siguiendo otra vez, pero el miedo empezaba a convertirse en paranoia. Cada vez que pisaba una rama, el crujido lo hacía saltar. Cada sombra entre los árboles parecía moverse, aunque se había prometido no prestar atención a las sombras. Cuando al fin creyó estar fuera de peligro, Julián vio algo a lo lejos que lo detuvo en seco. Entre los árboles se distinguía algo que no pertenecía a la selva, un bulto extraño colgado de una rama. Primero pensó que era un animal, tal vez un jaguar muerto o un mono atrapado en una trampa, pero al acercarse, su estómago se revolvió. Era Raúl, o al menos lo que quedaba de él. Estaba colgado de los pies, con las entrañas expuestas. La bestia lo había destazado como si fuera un simple venado, abriéndolo desde el abdomen hasta el pecho. Lo más horrible era que, en su cara, aún podía verse el terror, congelado en sus ojos abiertos de par en par. No podía apartar la vista de esos ojos. Raúl había sido su amigo, y verlo así, destrozado como si no fuera más que carne y huesos para la cena, le arrancó el alma. Julián vomitó ahí mismo. El horror le nublaba los sentidos, y lo peor era saber que, si se quedaba mucho tiempo en ese lugar, él iba a ser el siguiente. Raúl no solo estaba colgado, la bestia lo había dejado ahí como si fuera una advertencia. Estaba jugando con ellos. Después de unos minutos, cuando pudo recuperarse lo suficiente, Julián dio un paso atrás, alejándose de esa escena macabra. Tenía que salir de ahí lo más rápido posible, pero justo cuando se dio vuelta para correr de nuevo, oyó un gruñido. No era un sonido cualquiera, era un gruñido bajo, profundo, que venía de muy cerca. Julián se quedó paralizado. Sabía que la cosa lo había encontrado otra vez. Con el machete temblando en su mano, giró lentamente la cabeza para ver, y ahí estaba la bestia. No había forma de negarlo o imaginar otra cosa. Esta vez no estaba erguido, sino que, más bien como un perro gigantesco, pero deformado, caminaba en 4 patas. Su espalda estaba torcida y cubierta de pelo oscuro, sucio, lleno de sangre. Los colmillos sobresalían de una mandíbula grotesca, babeando, y sus ojos, esos malditos ojos rojos, lo miraban con una especie de hambre, como si Julián fuera el siguiente platillo en la mesa. La criatura se acercaba lentamente, saboreando el miedo que emanaba de Julián. Julián no lo pensó 2 veces. Levantó el machete y gritó como nunca antes lo había hecho, como si ese grito fuera lo único que lo mantendría con vida. La bestia se lanzó hacia él, y Julián, en un acto desesperado, logró esquivar el primer ataque. Corrió sin mirar atrás,
escuchando el ruido de la criatura pisándole los talones, rompiendo ramas y arbustos mientras lo perseguía. El sudor le escurría por la cara, y sus piernas ya no daban más, pero no podía detenerse. Sabía que, si lo hacía, la bestia lo destrozaría como a Raúl. Mientras corría, empezó a oír algo que lo llenó de esperanza. Agua. Sabía que había un cenote cercano, uno de esos ríos subterráneos que cruzaban el monte. Si lograba llegar a él, tal vez podría escapar. Con el último aliento que le quedaba, Julián siguió corriendo hasta que, finalmente, llegó al borde del cenote. El agua estaba cristalina, y no había tiempo para pensar si era buena idea o no, así que saltó sin pensarlo 2 veces. Se lanzó al agua y se sumergió, tratando de nadar lo más rápido que podía. Sabía que la bestia lo seguía, pero tenía la esperanza de que el agua lo mantuviera a salvo. Por unos segundos, el agua fría lo hizo sentir seguro, como si nada pudiera alcanzarlo allí abajo. Pero cuando salió a la superficie para tomar aire, vio algo que lo heló aún más que el agua. La bestia también había saltado. Estaba nadando hacia él, con sus enormes patas chapoteando en el agua, acercándose cada vez más. No, hombre, no es nada lo que les estoy contando comparado a cuando me lo contó Julián, con las lágrimas a punto de salirse de sus ojos. Me acuerdo clarito de cómo el corazón me reventaba en el pecho mientras intentaba nadar más rápido, pero el agua se sentía pesada, como si el cenote estuviera en mi contra, jalándome hacia el fondo. La bestia estaba detrás de mí. Escuchaba cómo sus garras chapoteaban, haciendo más ruido del que me hubiera gustado. No sabía si ese maldito animal sabía nadar bien o no, pero yo no iba a quedarme para averiguarlo. El agua del cenote era profunda, más de lo que parecía, y el frío me adormecía el cuerpo. Sentía que me arrastraba hacia abajo, pero el miedo me daba fuerzas, apenas las suficientes para seguir moviéndome. La cosa gruñía, ya no tan cerca, pero tampoco lejos. Sabía que me seguía. Cada brazada que daba sentía que la muerte me pisaba los talones. Me di cuenta de que, en lugar de buscar la orilla, me estaba adentrando más en el cenote. Por más desesperado que estaba, no lograba orientarme. No sabía si esa bestia me seguía nadando o si, en algún momento, iba a salir del agua para esperarme en tierra firme, pero una cosa sí era segura: no había escapatoria fácil. El agua ya no me ofrecía refugio. En ese momento, vi una entrada a una cueva sumergida, una pequeña abertura en la roca justo bajo la superficie. Tenía 2 opciones: seguir nadando a lo loco, con la bestia detrás, o meterme en la cueva y ver si me llevaba a algún lugar seguro. No me lo pensé mucho, así que tomé aire y me sumergí en el agua, nadando hacia la cueva. Adentro, el agua era aún más fría y el espacio más angosto. Me sentía atrapado entre las paredes de piedra, pero mientras más avanzaba, más esperanza tenía de que la bestia no pudiera seguirme ahí. El aire empezaba a faltarme, así que nadé con todas mis fuerzas, rogando por encontrar una salida. Finalmente, vi un rayo de luz que se colaba desde arriba. Nadé hacia él con todo lo que tenía y salí a la superficie, tosiendo y jadeando. Me encontré en un pequeño espacio, una caverna oscura, apenas iluminada por unas cuantas grietas por donde se colaba la luz de la luna. El lugar olía raro, a humedad y a algo más que no pude identificar al principio, pero lo que vi me dejó paralizado. Había huesos, un montón de huesos esparcidos por el suelo, huesos humanos, de animales, de todo. Algunos estaban viejos y desgastados, pero otros parecían frescos, con trozos de carne aún pegados a ellos. La bestia los había dejado ahí, como si ese lugar fuera su escondite, su guarida. Todo encajaba. Ese maldito animal no solo mataba para comer, sino que lo hacía para quién sabe qué más. El estómago me dio un vuelco y las manos me temblaban. Estaba parado en el lugar donde la bestia se deshacía de sus víctimas. No había duda de que, si me quedaba ahí,
terminaría igual que esos huesos esparcidos por el suelo. Pero antes de que pudiera hacer algo, un ruido detrás de mí me congeló. Volteé lentamente, y ahí estaba, la bestia. De alguna manera había logrado seguirme. Su cuerpo enorme apenas cabía en la cueva, pero ahí estaba, goteando agua por todas partes, sus ojos rojos brillando en la penumbra. El gruñido bajo y constante se escuchaba de nuevo. Esa vibración en el pecho que te hace saber que ya no hay escapatoria. Levanté el machete, aunque sabía que no sería suficiente para detenerlo. Con un solo movimiento, la bestia podía arrancarme el brazo o incluso partirme en dos, pero yo no me iba a rendir sin luchar. Apreté los dientes y me preparé para el ataque. La bestia avanzó lentamente, sus garras arañando la roca mientras se acercaba. No había lugar a donde correr. Me vi obligado a dar un paso atrás hasta que mi espalda chocó con la fría pared de la caverna. Era ahora o nunca. La bestia se lanzó sobre mí con un rugido que resonó en toda la cueva, pero reaccioné por puro instinto. Con toda la fuerza que me quedaba, le lancé un machetazo. No apunté bien, pero el filo del machete alcanzó a golpear el costado de la bestia, haciéndola retroceder un poco, soltando un grito de furia que me ensordeció. Sabía que el corte no había sido profundo, pero al menos había logrado herirla. Eso solo la hizo más peligrosa. Vi cómo sus ojos rojos se llenaban de ira. La bestia se enderezó, casi como si intentara pararse en dos patas, y dejó ver sus enormes colmillos. El siguiente ataque no fallaría. No me daba tiempo de pensar en otra cosa. Antes de que la bestia saltara de nuevo, me agaché y busqué una piedra grande en el suelo. No sabía qué iba a hacer con ella, pero la levanté con ambas manos, listo para usarla como escudo. En ese momento, me di cuenta de algo. El suelo estaba blando, como si hubiera algo debajo de la piedra, algo que no pertenecía a ese lugar. Justo cuando la bestia se lanzó una vez más, la piedra bajo mis pies cedió. Sentí como todo el suelo se vino abajo, y yo, junto con la bestia, caímos. No sé cuánto tiempo caí, pero cuando toqué fondo, el impacto me dejó sin aire. La cueva nos había tragado. Era como si el lugar mismo estuviera vivo y decidiera que nosotros también éramos sus víctimas. Apenas podía moverme, pero sabía que tenía que levantarme rápido. La bestia no estaba lejos. En la penumbra, pude ver su silueta entre los escombros, moviéndose lentamente, como si también hubiera quedado aturdida por la caída. Esta era mi oportunidad. Si no hacía algo rápido, la bestia se recuperaría, y yo estaría perdido. A mi alrededor había rocas sueltas y trozos de hueso, pero lo que me llamó la atención fue un enorme fragmento de piedra puntiaguda, clavado en el suelo. No me lo pensé dos veces. Lo arranqué con todas mis fuerzas y me acerqué a la bestia, que apenas se estaba levantando. Con un grito de pura desesperación, levanté la piedra y la dejé caer sobre la cabeza de la bestia, justo en el momento en que se volvía hacia mí. El impacto resonó en la cueva, y por un segundo, todo quedó en silencio. Luego la bestia se desplomó, inmóvil. Mi cuerpo temblaba, el sudor y el frío me invadían, pero no podía creer lo que acababa de hacer. Había matado a esa cosa. Después de haber acabado con el Waypeck, salí de la caverna y nadé por el cenote. Los dioses, al parecer, estuvieron conmigo aquel día, pues la corriente no me arrastró hacia las profundidades. Sin embargo, resultó laborioso salir de allí. Sentí que el aire se me acababa, pero logré escapar. Apenas toqué tierra, me desmayé. No sé después de cuánto tiempo, pero regresé en sí. Me levanté con dificultad, con el cuerpo adolorido y cansado. Miré a mi alrededor, y no había rastro de la cueva, solo un camino lleno de piedras y arbustos. Mis pies, descalzos y lastimados, me guiaron como si tuvieran vida propia. Todo lo que quería era llegar al pueblo, sentir la tierra firme y escuchar el murmullo de la gente. Cada paso era un recordatorio de lo que había pasado, de las almas perdidas y de la locura que había vivido.
Después de un buen rato de caminar, finalmente vi el pueblo. La brisa fresca del campo me dio la bienvenida, y un sentimiento de alivio me llenó el pecho. Pero lo que encontré al llegar me dejó helado. La plaza estaba llena de gente. Muchos lloraban, otros hablaban en voz baja, y el aire estaba impregnado de una tristeza profunda que me atravesó. El ruido de las risas y el bullicio que solía escuchar aquí había desaparecido, reemplazado por suspiros y lamentos. Eso fue lo último que me contó mi primo Julián. Sin embargo, retomo esta historia porque últimamente han pasado cosas muy extrañas por estos rumbos. Varios cazadores han desaparecido y ni familiares ni autoridades han podido saber algo de ellos. La gente susurra, y aunque nadie lo dice abiertamente, muchos piensan que el mal ha vuelto. La leyenda del Hueypec sigue vigente. Miles de densas vegetaciones, cantos de aves en la distancia y prácticamente todo tipo de insectos nos rodeaban. Lo recuerdo con bastante claridad, de hecho, todos los detalles. Mis dos colegas y yo caminábamos a través de las densas selvas tropicales de Yucatán, con nuestro destino enclavado en lo profundo de la jungla. Mi colega Sergio, un hombre mexicano de Oaxaca, lideraba la caminata. Él y yo somos arqueólogos históricos, ambos habiendo hecho la mayor parte de nuestro trabajo en Mesoamérica, que es como nos conocimos en primer lugar. Aunque él era el principal experto en el tema, habiendo estudiado estas civilizaciones antiguas durante décadas. Gran parte del trabajo que he realizado fue bajo su orientación. Vámonos, mi gente, no debe faltar mucho. A pesar de haber caminado varias millas por la jungla, Sergio no mostraba signos de fatiga, sin duda el tipo de resistencia que alguien con experiencia en este campo tendría. Hacía calor y estaba húmedo, y había varios peligros en estas zonas, incluidas serpientes e insectos venenosos, algunos de los cuales me habían mordido. El tercer miembro de nuestra expedición era Evelyn, una antropóloga de Cambridge que también estudió Mesoamérica, específicamente una experta en la interpretación de jeroglíficos y escritura. Por supuesto, esta habilidad era esencial en este campo. Parecía bastante ansiosa por llegar a nuestro destino. Cuanto antes encontremos este lugar, antes podremos publicar el material. Cállate, no sabemos lo que encontraremos, le respondió Sergio. A Sergio nunca le gustaba apresurarse en nada. Para él, la mejor manera de estudiar algo era hacerlo paso a paso, sin importar el proceso. Viajar no era diferente. Este hombre conocía cada templo maya por dentro y por fuera, cada centímetro de las antiguas piedras dentro de cada pirámide conocida en la península, y cada artefacto encontrado en ellas, hasta ahora. Varios meses antes, las autoridades habían encontrado a un hombre de mediana edad, severamente deshidratado y casi muerto. Tras ser ingresado en un hospital y recuperarse, afirmó haber estado con otra persona y haberse perdido en la jungla. Explicó que los dos habían encontrado lo que parecían ser ruinas, probablemente mayas, y afirmó haber encontrado extrañas inscripciones en su interior. Aparentemente, por razones desconocidas, no quiso discutir nada más. Por supuesto, Sergio, quien trabajaba en el Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México, fue la primera persona a la que contactaron. Tan pronto como supo de esto, me buscó para ayudar a organizar toda esta expedición. Dado que se mencionaron las inscripciones, se trajo a Evelyn desde Cambridge para proporcionar su experiencia, suponiendo que estas fueran realmente escrituras. Gran parte del conocimiento sobre los antiguos mayas proviene de Yucatán. Verás, su sociedad fue una de las primeras en las Américas en utilizar astronomía compleja. Esto se documenta principalmente en la arquitectura maya, con templos y pirámides diseñados de tal manera que el sol, la luna, las estrellas y los planetas serían visibles desde la cima o a través de ciertas ventanas en momentos importantes del año.
Si llegamos a encontrar una estructura previamente desconocida, podría contener conocimientos sobre estas personas que hasta ahora son desconocidos para la comunidad arqueológica. Pero esto solo era en teoría, si es que había algo en primer lugar. Por lo que sabíamos, el relato podría haber venido simplemente de un hombre trastornado, vuelto loco por la fatiga. Mientras continuábamos avanzando por la maleza, Sergio levantó la mano, señalando a Evelyn y a mí que nos detuviéramos. Por un buen momento, observó la selva circundante antes de señalar una abertura entre los árboles. Cuando los tres avanzamos, ahí estaba. Construido en el borde de un sumidero, había una antigua estructura cubierta de vegetación, probablemente un templo. Sin duda, este era el lugar que estábamos buscando. Bueno, aquí estamos, les dije a mis colegas. El hecho de que el exterior estuviera tan cubierto por el crecimiento de plantas sugería que tenía una antigüedad considerable. La naturaleza había reclamado las ruinas a lo largo de los siglos. En su base había una gran abertura, probablemente la entrada al interior. Sin embargo, había un problema. Estaba en el fondo del cenote sobre el que se construyó. Los cenotes, cuyo nombre proviene de una palabra maya yucateca, son pozos o sumideros naturales formados por el colapso de la roca caliza, lo que expone aguas subterráneas. Los antiguos mayas creían que estos pozos eran portales a Xibalbá, el inframundo maya. Quizás había algún significado en construirlo aquí. Evelyn nos miró a Sergio y a mí con una expresión de desconcierto. «¿No supongo que sabes cómo entraremos?» «Allí», dijo Sergio, señalando una pequeña repisa que descendía gradualmente hacia el agujero. Era empinada, pero lo suficientemente adecuada para que pudiéramos caminar por ella. Con Sergio liderando, Evelyn y yo descendimos lentamente hacia el cenote. Cada paso estaba cuidadosamente calculado, ya que un solo tropiezo podría resultar en una lesión grave. Caer no era el único peligro. Los cocodrilos habitan en los cenotes y pueden ser potencialmente peligrosos, por lo que debíamos tener precaución cerca del borde del agua. Descendimos lentamente, acercándonos al borde del agua. Con nuestras espaldas contra una pared de roca, era importante mantenernos alerta en la dirección opuesta, por si había cocodrilos. No pasó mucho tiempo antes de que estuviéramos en tierra firme, o al menos en la franja de tierra seca que podíamos llamar tal, en la esquina del pozo. Aún así, era lo suficientemente espaciosa para que los tres pudiéramos estar de pie. Frente a nosotros estaba la entrada del templo, un oscuro y ominoso pasillo en el que no se podía ver más allá de unos pocos metros. No había forma de que pudiéramos movernos allí sin alguna fuente de luz. Los tres nos pusimos las lámparas frontales antes de entrar. Sergio fue un paso más allá, tomando una rama muerta y encendiendo la punta con su encendedor. «No estoy seguro de que realmente necesitemos eso», comenté. Él simplemente se rió en respuesta. Después de varios minutos de preparación, entramos sin más demora. Sin embargo, al hacerlo, sin saberlo, pisé algo. Levanté el pie y vi una piedra de algún tipo extraño. No era solo una roca extrañamente desgastada. No. Estaba curvada, con bordes irregulares, aunque no en forma de daga o cuchilla. Casi parecía un diente. No tenía tiempo para analizar una roca al azar. Aún así, estaba intrigado. Así que la metí en mi mochila y continué hacia el interior. El pasillo principal parecía extenderse perpetuamente. No podía ver nada más allá de los haces de nuestras lámparas, y aún así, apenas iluminaban algo más allá de unos pocos metros. El corredor no era muy ancho, apenas lo suficiente para que dos personas pasaran, lo que nos obligaba a avanzar en fila india. La atmósfera en general daba la impresión de haber estado deshabitada durante siglos. El aire estaba viciado, había polvo en casi cada repisa, y las paredes se habían erosionado considerablemente con el tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que la luz de la antorcha de Sergio revelara inscripciones glíficas. Este era el momento de Evelyn. Le tomó alrededor de un minuto traducirlas,
aunque eso se debió a que varios glifos estaban parcialmente erosionados. El camino hacia Xibalbá. Su traducción me hizo recordar mi suposición inicial, que la construcción de este templo sobre un cenote tenía una conexión con el inframundo, al menos en la creencia maya. Por supuesto, todo esto solo era una teoría. Evelyn honestamente no sabía qué pensar. ¿Algo más?, le pregunté. No hay suficiente con lo que trabajar aquí. Ojalá no fuera tan vago. Después de un momento, continuamos avanzando. A medida que nos adentrábamos más, el techo del templo ya no parecía hecho por el hombre. Más bien nos encontrábamos en una caverna, con estalactitas colgando sobre nosotros. Gran parte del paisaje de Yucatán es kárstico, compuesto principalmente por roca caliza. De ahí la formación de cenotes y cuevas. Sin embargo, en este lugar, los antiguos mayas aparentemente aprovecharon esto, construyendo toda una estructura dentro de un cenote y a través de una red de cuevas. Pronto, al final del pasillo, llegamos a lo que parecía ser una sala mucho más grande que el estrecho corredor por el que habíamos venido. A nuestro alrededor había inscripciones, grabados, historia general que los antiguos mayas habían registrado aquí. Algunas de las inscripciones eran familiares, ya que estos símbolos de la arquitectura maya son significativos para la cultura y mitología de su civilización. Pero eso era solo una parte. Muchas de las tallas en esta sala no eran típicas de lo que se encontraría comúnmente. De hecho, no recuerdo haber visto nada similar en ninguna otra estructura maya. Incluso Sergio, que había dedicado su vida a estudiar este tema, no conocía ningún otro lugar con murales de esta variedad. No estaba acostumbrado a verlo tan desconcertado. De lo que puedo recordar, una de las imágenes parecía mostrar la parte superior de una gigantesca criatura reptil asomándose del agua. ¿Un cocodrilo tal vez? Solo que tenía lo que parecía ser una lengua bifurcada saliendo de su boca, como una serpiente. Otro mural mostraba lo que parecía ser una horda de guerreros, enfrentándose a una gran bestia que mostraba sus colmillos. Solo se veía la cabeza, pero algo en ella me resultaba vagamente familiar. El ejemplo más intrigante, sin embargo, estaba en el centro de la sala. Parecía algún tipo de criatura alada, con un cuello delgado y un largo pico, como una especie de cigüeña infernal. Por encima de ella había una talla que mostraba lo que parecía un rayo de luz descendiendo. ¿Has visto esto antes? Evelyn estaba tan confundida como Sergio y yo. No lo creo. Ciertamente parecen únicos. Debajo del mural central había un monolito con varias inscripciones glíficas. Quizás la clave para entender cuál era el significado de este templo. Inmediatamente, Evelyn se puso a trabajar en ello. Le tomó unos minutos debido a la complejidad de los símbolos mayas, pero una vez que terminó, nos ofreció una traducción adecuada. Dice: a través de las puertas de Xibalbá aparecen 3 dioses, Kukulcán, Sisin y Chaak. Comienza una lucha por el dominio del inframundo. Enojado, Itzamna lanza un rayo de fuego, devastando todo en el reino. No creo recordar nada parecido en los mitos antiguos. Evelyn estaba legítimamente perpleja. Al principio, esto confirmó mi idea inicial de que este templo, construido en un cenote, era un antiguo santuario con fines religiosos. Al mismo tiempo, había elementos que no lograba encajar. ¿Cómo funcionaría esto como un santuario? Sí, eso era lo que era. Si todo este lugar fue construido para la práctica religiosa, ciertamente no parecía un lugar accesible para mucha gente, lo que no resolvía ese problema específico. Todo me parecía extraño. Sergio estaba más interesado en este fragmento de mitología que nos presentó Evelyn, pero parecía más sospechoso. Algo está mal. Esto no parece correcto. ¿A qué te refieres? Kukulcán es una serpiente, no lo que sea eso. Tenía razón. La mitología maya suele representar al dios Kukulcán como una serpiente alada. Pero este mural
Mostraba algún tipo de criatura similar a un ave. Los otros dioses supuestamente representados, Sidin y Chaak, tampoco parecían coincidir con sus representaciones mitológicas. Quizás estas fueran interpretaciones alternativas. Si lo eran, estaban muy alejadas de las versiones tradicionales. Mientras continuábamos debatiendo, algo llamó mi atención. La talla de la gran criatura, supuestamente Sisin, enfrentándose a los guerreros mayas, tenía una de las formas de sus dientes ausente. Bueno, no exactamente ausente, más bien había un espacio vacío para uno de los dientes, el más largo de la mandíbula superior, para ser precisos. Aún así, era desconcertante. Pero entonces recordé algo. Busqué en mi mochila y saqué esa piedra que encontré en la entrada del templo, y cuando la sostuve, parecía tener el tamaño y la forma exacta del hueco. Sin pensarlo, la coloqué en su lugar y encajó. De repente, las luces de nuestras linternas se apagaron, al igual que la antorcha de Sergio. ¡Qué demonios! Evelyn se sobresaltó al igual que nosotros, pero no podíamos movernos en la oscuridad total. Nadie se mueva, intentemos quedarnos donde estamos y... Antes de que pudiera terminar, toda la sala comenzó a temblar. Ahora todo se había descontrolado. No tenía idea de lo que estaba sucediendo. ¿Acaso el sistema de cuevas estaba comenzando a colapsar? Ninguno de nosotros podía ver y ahora luchábamos por mantener el equilibrio. Eso no era todo. Los contornos de los murales comenzaron a brillar y con cada segundo se volvían más intensos. La sala temblaba con más violencia a medida que lo hacían, y la fuerza me lanzó hacia atrás. Lo último que vi fue un destello cegador. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Sin embargo, cuando desperté, recuerdo haber abierto lentamente los ojos hacia un cielo despejado. ¿Estaba afuera? Pero eso era lo menos confuso. Mis ropas estaban cubiertas de arena, que me rodeaba. Lentamente me levanté para ver que estaba en la orilla de una especie de cala, con vistas al océano. Mis colegas y yo estábamos en medio de la jungla. ¿Cómo demonios terminé aquí? Donde sea que aquí estuviera. La mejor suposición que podía hacer era que estaba en la costa de Yucatán. No. Eso era completamente insensato, ya que lo último que recuerdo era estar en ese templo subterráneo, antes de, bueno, lo que sea que haya ocurrido. Mientras me quedaba allí, tratando de comprender mi situación, me di cuenta de otra cosa. Sergio y Evelyn, no había señales de ellos. Si bien no tenía una explicación racional de lo que estaba sucediendo, no podían estar muy lejos de mí. Al menos eso esperaba. Mientras recorría la orilla y el borde de la jungla que la bordeaba, los llamé y busqué alguna señal de su presencia. Busqué durante horas, sin éxito. Empecé a irritarme, sin tener idea de mi ubicación y habiendo sido separado de mi equipo sin ninguna evidencia de que estuvieran cerca. Luego, me vino a la mente otra realización. No había señales de presencia humana, en absoluto. Ni siquiera artículos humanos o basura estaban esparcidos por la playa, incluso si no hubiera basura proveniente del interior. Esperarías que algo llegara arrastrado por la marea, dado el lamentable estado del Atlántico. Todo esto me parecía anormal, además de inquietante. Después de pasar unos 30 minutos buscando, mi atención cambió repentinamente hacia la silueta de un objeto oscuro, incrustado en la arena, rodeado de varias aves. Me acerqué para verlo mejor y reconocí que era la mochila de Sergio. Corrí a recogerla, espantando a algunas aves. Lo que no anticipé, sin embargo, fue el estado en el que se encontraba. La mochila estaba destrozada. Había marcas de rasgaduras que la atravesaban. Además, apenas quedaba algo dentro, probablemente recogido por los animales. ¿Qué demonios pasó aquí? De inmediato me preocupé por Sergio. Esto me decía que algo había ocurrido, y ciertamente no era algo agradable. Lo que sucedió después llevó las cosas un paso más allá en la completa locura.
Una de las aves marinas de repente se lanzó sobre mí y emitió un agudo graznido, y cuando lo hizo, reveló una fila de dientes en el fondo de su boca. Casi me caí del susto. Ese pájaro me mostró los dientes, y me refiero a dientes reales. ¿Qué demonios voladores era esa cosa? Por mucho que quisiera tratar de entender eso, encontrar a Sergio y Evelyn era mi principal prioridad. Seguí buscando por la playa, nerviosamente intentando armar el rompecabezas de mi situación y tratando de aplicar lógica. A cada momento, las cosas parecían tener menos sentido. No había señales de personas, aves con dientes, y ninguna explicación de lo que sucedió en el templo. El cielo comenzaba a cambiar de color mientras el sol descendía. Con la nubosidad, pronto oscurecería. Tenía que encontrarlos de inmediato. Justo en ese momento, el aire se llenó con el olor a algo pútrido y repugnante. Recuerdo que fue uno de los peores olores que jamás había percibido. A medida que avanzaba, se volvía más fuerte, y las aves marinas volaban en la dirección hacia la que me dirigía. Noté que ya había estrellas visibles en el cielo. La noche estaba cayendo más rápido de lo anticipado. Curiosamente, una de ellas era inusualmente brillante. Y no solo un poco. Brillaba casi tanto como el sol poniente, tanto que iluminaba mi entorno. Aparté mi atención del cosmos sobre mí y me encontré con algo a lo lejos. A medida que me acercaba, se volvía evidente que esa era la fuente del hedor rancio que había percibido. En la orilla se encontraba el cadáver de algún animal, quizá una ballena. Había pedazos de carne y piel, y las costillas sobresalían. La cosa estaba rodeada de cangrejos y de las aves de antes. Cuanto más me acercaba, más fuerte y nauseabundo se volvía el olor. Pero eso no era todo. Justo al lado del cadáver, algo hecho por el hombre captó mi atención. Solo una pequeña parte era visible, pero pude distinguir que estaba enterrado. Me agaché para sacarlo y encontré las gafas de Sergio. ¿Dónde demonios estaba Sergio? ¿Estaba siquiera vivo? Mi mente estaba embotada por el miedo, la confusión, prácticamente todas las emociones negativas posibles. De repente, sentí la mano de alguien agarrar mi hombro. Era Evelyn. Estaba hiperventilando, deshidratada y su ropa estaba completamente destrozada. Parecía como si acabara de huir de algo. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Sergio? Tenemos que irnos, salir de aquí ahora. ¿Qué demonios quieres decir? Ahora. Antes de que algo más pudiera pasar, el aire de repente se llenó con un fuerte bramido. La forma más precisa en que puedo describirlo es como el graznido de un ganso, solo que mucho más grave. El sonido fue seguido por la sombra de algo enorme volando sobre nosotros. Miré hacia arriba, y lo que vi no se parecía a nada que hubiera visto antes en el aire. Una criatura grande, del tamaño de un avión, con un cuello largo y una cabeza similar a la de una cigüeña, sobrevoló con vastas alas. Cuando aterrizó, se posó sobre sus 4 patas, erguido tan alto como una jirafa. De repente me di cuenta. Esta cosa era exactamente como el grabado en el templo. Pero eso significaría... No, eso no es posible. La criatura nos estaba mirando directamente a Evelyn y a mí, observándonos con atención. Levantó su enorme pico y soltó otro velo ronco antes de empezar a acercarse. Con un enorme impulso de su cuello, se lanzó hacia mí. Salté hacia atrás y apenas logré esquivar su ataque. Evelyn y yo decidimos correr. Nos dirigimos hacia la jungla, con la esperanza de perder a esta cosa. Pero nos detuvo un ruido. El sonido de un rugido espeluznante sacudió la jungla, asustando a las aves de los árboles y enviando escalofríos por mi espalda. Entonces, de entre la jungla, apareció una forma aterradora pero familiar, caminando sobre sus 2 patas, con una cabeza redonda y roma, y docenas de dientes enormes. Eso es un maldito T-Rex. ¿Qué demonios? Eso era todo lo que podía pensar en ese momento.
pero lo peor era que ahora estábamos atrapados entre él y la criatura alada detrás de nosotros. El T-Rex nos miró, presumiblemente evaluándonos. Sin embargo, su atención fue breve, ya que levantó la cabeza hacia la otra bestia y gruñó. La criatura alada soltó otro llamado ronco hacia el Rex, para mi sorpresa, sin mostrarle miedo alguno. Quedó claro que los dos estaban más interesados en el otro que en nosotros, pero estábamos justo en medio de ellos, a punto de ser aplastados. Sin previo aviso, el T-Rex se lanzó hacia adelante. Evelyn y yo apenas logramos saltar fuera de su camino. Su pie pasó a escasos centímetros de nosotros. El Rex intentó morder el cuello de la otra criatura, fallando. Esta reaccionó clavando su pico en uno de los ojos del Rex, lo que provocó que rugiera de dolor agonizante. Ahora el Rex estaba ciego de un ojo y furioso. Con una rabia cegadora, cargó hacia adelante. La otra criatura galopó como un demoníaco pájaro caballo, antes de saltar al aire y emprender el vuelo. No obstante, el Rex lo persiguió, corriendo con las rodillas en el agua, pero pronto fue incapaz de seguirlo. Sin embargo, no había terminado. Como una ola gigantesca, una silueta enorme se acercaba a través del agua. Saltó, revelando una criatura reptiliana gigantesca con una lengua bífida. Otra criatura más que habíamos visto en el mural del templo. La bestia mordió la pierna del T-Rex, lo que lo enfureció aún más. En represalia, el Rex mordió la espalda de la criatura marina, arrancando un enorme trozo de carne. La criatura se retorció de agonía mientras el T-Rex continuaba desmembrándola. Mientras estaba ocupado comiendo, nosotros aprovechamos para escapar. Corrimos tan rápido como pudimos, sin mirar atrás. Eventualmente nos quedamos sin aliento, pero afortunadamente, estábamos lo suficientemente lejos del Rex, o al menos eso creía. Evelyn estaba tan confundida y aterrorizada como yo. Eso fue lo que pensé que fue. ¿Tienes alguna otra explicación? Sin tiempo para discutir, sabía que Evelyn y yo teníamos que encontrar un lugar seguro, y pronto, ya que no podíamos quedarnos aquí al descubierto. Tampoco era una opción adentrarse en la jungla, sin saber qué otro horror nos aguardaba dentro. Buscamos algún lugar lo suficientemente seguro, algún sitio que pudiera protegernos de cualquier peligro. Finalmente, llegamos al pie de un acantilado. A primera vista parecía un callejón sin salida, pero pude distinguir una serie de rocas que llevaban a una pequeña abertura o cueva en el costado del acantilado. Evelyn o yo podríamos fácilmente caer o sufrir heridas graves, y ninguno de nosotros parecía muy entusiasmado con la idea. No, eso es una locura y temerario. A pesar de su descontento, no es como si tuviéramos muchas opciones. ¿Ves algún otro lugar a donde ir? Esa lógica fue lo suficientemente convincente para ella, y hasta cierto punto, también para mí. Rápidamente, pero con precaución, comenzamos a movernos a lo largo del borde rocoso, calculando cada paso que dábamos. Después de todo lo que había sucedido hoy, ninguno de los dos podía permitirse ningún tipo de lesión. Continuamos hasta que estuvimos justo debajo de la entrada de la cueva. Ahora teníamos que escalar. Nos agarramos a todas las superficies que pudimos encontrar, esforzándonos por llegar a la cueva. Ambos nos aferrábamos con todas nuestras fuerzas. Después de unos minutos de escalada, estábamos a solo unos pocos metros. Abajo, pude ver la oscura y amenazante silueta de otra de esas bestias marinas, lo que me motivó a trepar más rápido. Pero mientras lo hacía, una de las rocas a las que me aferraba se soltó. Estaba colgando por mi vida, sintiendo que mi agarre se debilitaba. Con mi fuerza restante, lancé mi brazo y recuperé mi posición. Finalmente, llegué a la cima, con Evelyn detrás de mí. Rápidamente la ayudé a subir a la repisa. Ambos apenas teníamos más fuerzas. A salvo al fin. O al menos eso era lo que desearía haber pensado. Sin previo aviso, el sonido que ya me resultaba familiar rompió el silencio a nuestro alrededor, y antes de que Evelyn pudiera reaccionar, otra criatura alada, similar a la anterior, la atrapó con su pico.
Grité de terror. ¡No! Desesperado observé cómo la criatura se llevaba a Evelyn, gritando de terror mientras el animal intentaba mantenerla. Pronto resultó ser demasiado para él, y la dejó caer en el agua de abajo. Evelyn se debatía, luchando por nadar, mientras la bestia marina que había visto antes procedía a atraparla, y la arrastró hacia las profundidades. Caí de rodillas. Ambos de mis colegas ahora estaban muertos, y no hice nada al respecto. No hice nada para salvar a Evelyn, y no tenía idea del destino de Sergio. ¿Por qué? Ahora, ellos ya no están. Pronto, el sol se había puesto, y la oscuridad de la noche había caído. Estaba completamente solo, atrapado en esta cueva en el costado de un acantilado, temblando y aterrorizado. Lo que comenzó como una expedición ordinaria se había convertido en lo que sea que acaba de ocurrir. Ese templo, de alguna manera, había llevado a los antiguos mayas, y ahora a mis colegas muertos y a mí, a través de algún tipo de grieta hacia el pasado remoto. ¿Cómo sucedió? Escapa a mi comprensión. No hay forma racional de entenderlo. Pero las cosas no terminaron exactamente ahí, sin ningún otro lugar a donde ir y sin nada que hacer. Lo único que podía hacer era marchitarme en este pequeño agujero. Sin embargo, algo comenzó a atraer mi atención hacia el cielo nocturno. Mientras miraba, débiles siluetas atravesaban el horizonte. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que eran pequeños cometas. Y en el centro de todo estaba esa brillante estrella de antes. O eso pensé. Con cada segundo seguía haciéndose más y más brillante. Su luz era tan intensa que proyectaba sombras nítidas en el suelo. No había error alguno. Esa estrella era un asteroide de varios miles de millones de toneladas a punto de devastar todo a su paso. Estaba a solo segundos de estrellarse. Y en ese pequeño tiempo que me quedaba, reflexioné sobre cómo habían terminado las cosas de esta manera, y me pregunté cómo todo había salido tan horriblemente mal. Perdí a alguien que conocía personalmente, vi morir a otra persona justo frente a mí, y ahora yo mismo estaba a punto de ser, literalmente, destruido. Lo siguiente que vi fue una luz cegadora, acompañada por un estruendo ensordecedor de proporciones inimaginables. Estaba prácticamente sordo en ese momento. Lo que siguió fue una ola masiva y aterradora de fuego y escombros, moviéndose a una velocidad inimaginable hacia mí. Esto era todo, y sin pensarlo cerré los ojos, sin querer ver lo que venía. Pero entonces, de repente, todo se quedó en silencio. De pronto, podía sentir un tipo diferente de suelo bajo mis pies, y los sonidos familiares de la selva volvieron a mis oídos. Abrí los ojos y estaba de vuelta, en el mirador del templo del cenote. ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo demonios estoy de vuelta aquí? Literalmente estaba a segundos de ser vaporizado, y de repente, estoy de nuevo donde todo comenzó. Mientras intentaba comprender la situación, el sonido de un helicóptero comenzó a aumentar en volumen. Era un helicóptero de rescate. El aparato descendió lentamente hasta donde yo estaba, y 2 paramédicos salieron. Estaba increíblemente débil, y carecía de la fuerza necesaria para hacer prácticamente cualquier cosa, por lo que los médicos me ayudaron a subir a la nave. Les pregunté por qué estaban ahí, y lo que me explicaron no tenía sentido. Aparentemente, Sergio, Evelyn y yo habíamos estado desaparecidos durante aproximadamente un mes, y se había llevado a cabo una búsqueda para encontrarnos. Por supuesto, nada de esto tenía sentido, ya que solo habíamos estado en ese templo por un día. ¿Podría ser que lo que haya pasado afectara mi percepción del tiempo? Cuando tuve que dar mi relato de lo sucedido, inventé una excusa. Había caído en uno de los cenotes y me había perdido, separándome de mi equipo. Aunque eso no explicaba cómo sobreviví durante aproximadamente un mes, fue lo suficientemente coherente. No había manera de que les contara lo que realmente ocurrió.
Ser ingresado en un hospital psiquiátrico es lo último que quiero o necesito. Han pasado más de 6 meses desde que esos eventos ocurrieron. Si todo lo que pasó realmente pasó, entonces, ¿cómo? ¿Cómo fue todo eso posible? ¿Acaso mi equipo y yo realmente fuimos enviados al pasado? ¿Los mayas se encontraron con dinosaurios reales? A pesar de todo, he llegado a la conclusión de que, no, nosotros no deberíamos haber intentado entender aquello que tiene una razón para no ser comprendido. Cuanto más profundizamos, más encontramos cosas que no estaban destinadas a ser. Ojalá hubiera comprendido eso antes. Esta historia que les voy a contar es una de las más escalofriantes que tuve a lo largo de todo mi servicio como militar. Tal vez no me lo crean, pero es algo que tuve guardado por mucho tiempo y que hasta hoy me he animado a relatar. Quise contárselo a mis amigos y familiares, pero al ver que eran incrédulos, no insistí en compartir aquella experiencia aterradora. Sin embargo, todo lo que voy a relatarles, para mi mala suerte, es una cruel verdad que hubiese preferido no experimentar. «Apúrate, Alejandro, que ya nos dejaron», le dije a mi amigo, quien ya se había demorado bastante en el baño, y estábamos a punto de salir a la misión de evacuación. «Espérate, güey, que no ves que la comida de anoche me hizo mal. Siento ganas de vomitar», me dijo con un vuelco en el estómago. Mi amigo se había sentido un poco mal por la comida de la noche anterior. En realidad, era alérgico a la pimienta, y su estómago se lo estaba recordando. Nos habían mandado a una misión por el sur del estado de Chiapas, debido a un fuerte huracán que se acercaba. Teníamos las horas contadas para tratar de evacuar a toda esa gente que vivía siempre incomunicada. El gobierno temía que fueran el centro del ojo del huracán, y como este era de categoría 7, con ráfagas violentas de viento, debían ser evacuados inmediatamente. En total, éramos 20 elementos de la Marina. Entre ellos estaba el comandante encargado de la misión, a quien llamábamos el jefe. Una vez que llegamos a la costa, tuvimos que adentrarnos en la selva caminando y cargando los insumos. Los carros donde trasladaríamos a la gente permanecieron en el campamento, donde instalamos nuestro equipo. Solo 2 elementos se quedaron recibiendo órdenes e información, y los otros 18 nos adentramos en la profundidad de la selva. «Está haciendo demasiado calor y con este casco es insoportable», dijo Alejandro con los cachetes colorados. «Ya no te quejes, de todas maneras no podemos quitárnoslos», le respondí, haciendo señas para que guardara silencio, pues el jefe estaba cerca de nosotros. «Lo malo, aparte del calor, es que no tenemos nada de señal en este horrible lugar», añadió al final, con una expresión malhumorada. En ese momento se quedó mirando arriba, donde estaba un grupo de árboles. Le dije que se moviera, pero por unos momentos no me hizo caso. Tuve que jalarlo del hombro porque nos estaban dejando atrás, y la selva era enorme como para perderse en sus profundidades. Sin embargo, desde los primeros minutos que comenzamos a adentrarnos en la maleza, sentí que algo nos estaba siguiendo, pero al voltear para todos lados, no había nadie más. Solo se veía caminando al grupo de soldados al cual pertenecíamos. «Soldado, no se distraiga», me dijo el capitán. Así que caminé al mismo ritmo que mis demás compañeros, haciendo caso omiso a mis instintos, sin saber que después me arrepentiría de ello. El calor estaba mucho peor, y para poder tolerarlo durante el camino, intentamos charlar un poco para que el tiempo no se hiciera eterno. Entre los temas de conversación que generaban risas entre los compañeros, un fuerte ruido nos interrumpió. Venía de lo alto de los árboles. «¿Oyeron eso?», dijo Alejandro buscando a través de los binoculares entre la maleza de árboles. «Debió ser un pájaro. Sigamos, no podemos demorarnos», dijo el jefe, observando por entre los árboles. En el fondo, él también sintió el mismo escalofrío que nosotros, pero lo disimulaba. Alejandro, Ismael y yo íbamos juntos al frente.
Yo me llamo Gabriel. Por lo regular, los otros compañeros eran poco sociables y en ocasiones ni nos dirigían la palabra. Por ese motivo tratábamos de ir adelante en todas las misiones, para evitar el trato que no querían darnos. No entendía cómo podía haber una comunidad en medio de la selva en estos tiempos. Quizás en otra época lo hubiera comprendido, pero ahora, en la actualidad, donde disfrutamos del mundo del Internet, me negaba a entender cómo esa gente que íbamos a rescatar aún permanecía lejos de todo lo que para nuestra vida es ahora indispensable. Después de esas reflexiones, volví a la realidad de la misión. Estábamos a punto de llegar a la mitad del camino, pero pronto iba a oscurecer. El sol se estaba ocultando lentamente, dejándonos entre las sombras. Como era el primer año que iba a una misión de evacuación en medio de una selva, la experiencia era demasiado tenebrosa. Estar en medio de la nada es algo que no podré olvidar, aunque pasen los años. El jefe ordenó descansar justo donde había un grupo de árboles. Comenzamos a retirar un poco de la hierba para ahuyentar a víboras y otros animales que pudieran interrumpir el descanso. Pronto, el sol se ocultó por completo, dando paso a la oscura noche que comenzó a inquietarnos, pues los ruidos de los alrededores provocaban algo de miedo en todo el equipo de rescate. El jefe permanecía vigilante, sentado sobre un enorme tronco de árbol, y a la vez fumaba un cigarrillo con la mente ausente. Me acerqué entonces para preguntarle si se quedaría despierto toda la noche, pero él solo me contestó que alguien tenía que estar alerta por si ocurría alguna situación. No comprendí la respuesta, pero claramente vi que tenía un semblante preocupado que, con el paso de los minutos, me fue inquietando aún más. Ignoré darle importancia porque realmente estaba demasiado cansado. El calor me había agotado las energías, y el día siguiente iba a ser mucho peor porque estaba programada nuestra llegada a la comunidad. Junto a la fogata, sobre una manta, me recosté para intentar conciliar el sueño. En ese momento, vi que mis demás compañeros hicieron lo mismo, a excepción de Alejandro, que miraba al cielo, justo en la cima de un árbol. ¿Qué miras?, le pregunté, somnoliento. «Hay algo ahí, güey», señaló con el dedo. «No veo nada, está muy oscuro», le dije, volviéndome a recostar. Sin embargo, en esos momentos, un movimiento sacudió las ramas del árbol que me indicaba Alejandro. De inmediato me exalté, tomando mi arma que estaba al lado del fuego, para apuntar a lo que fuera que se estuviese moviendo entre las ramas. «Parece que es muy grande», dijo un compañero que no había cruzado palabra conmigo. Su nombre era Roque, y tenía la piel oscura, a diferencia de nosotros. Él se levantó con su arma, mirando para todos lados con un semblante pálido y las pupilas de sus ojos dilatadas. «Realmente no sé qué sea», dije asombrado, mientras no podía dejar de observar allá en la oscuridad. En segundos, el árbol dejó de sacudirse y extraños ruidos comenzaron a escucharse desde lo alto. Sonaba como un animal o algo parecido, aunque no lograba definir exactamente aquel sonido. El jefe despertó de inmediato con el alboroto que hizo Alejandro. Se había quedado dormido sentado sobre el tronco del árbol. Los otros compañeros aún seguían profundamente dormidos. Intenté moverlos para que escucharan lo que estábamos presenciando, pero el jefe me hizo una seña para que guardara silencio. De repente, algo saltó desde lo alto del árbol, perdiéndose entre la maleza en la oscuridad. Claramente escuché que se alejaba de nosotros sin que pudiéramos saber qué era ese animal. Sabemos que en la selva existe una gran variedad de especies, pero pensé que este era demasiado grande y veloz. Recordé algunos relatos escalofriantes que había leído en distintas páginas de Facebook sobre bosques y demás. Había muchos relatos sobre militares como yo en misiones distintas. No supe por qué esos recuerdos se me hicieron presentes en esos momentos, pero era muy extraño recordarlos mientras el miedo invadía mi cuerpo. En un principio pensé que yo estaba exagerando, pero conforme pasaban los minutos comencé a sufrir una terrible ansiedad, con unas ganas de salir corriendo de ese lugar. Era como un presentimiento de que algo malo iba a ocurrir,
Y créanme, me arrepiento de no haber hecho caso a mis instintos. Creo que ya se fue, dijo el jefe, con la respiración agitada. En sus ojos podía ver que tenía mucho miedo, pues los ruidos que emitía esa criatura eran desconocidos para nosotros. Teníamos municiones para defendernos de cualquier depredador, pero estar en la penumbra de la noche nos hacía vulnerables a cualquier acecho. Decidimos volver a recostarnos, pero siempre manteniendo los sentidos en alerta. Yo no podía dormir. Sin embargo, en unos minutos el cansancio me venció y cerré los ojos, olvidando por unos instantes aquel siniestro. Vi que Roque permanecía despierto, mirando a todos lados y limpiando su arma con un pañuelo blanco. En sus ojos se reflejaba algo de terror y preocupación. Me causó inquietud, pero no dije nada para no interrumpir su máxima concentración. A la mañana siguiente fui el primero en despertar. Vi que todos seguían roncando, pero Roque no estaba. Sus cosas permanecían en el mismo lugar. El jefe comenzó a dar indicaciones mientras los demás compañeros despertaban para recoger sus cosas y continuar el camino. Pero Roque no aparecía. El capitán no se había dado cuenta de que faltaba un compañero, hasta que le dije que Roque no se encontraba por ningún lado. Molesto, comenzó a gritarle para que atendiera al llamado, pero al ver que no recibía respuesta, decidió ir a buscarlo. Quise acompañarlo. Caminamos por los alrededores hasta llegar a un pequeño río, donde había algo flotando. Al acercarnos, vimos que era el arma de mi compañero, pero él no se encontraba por ningún lado. El jefe comenzó a inquietarse, observando a su alrededor, y al seguir caminando río abajo, vimos que algo había sido arrastrado por el lodo. «Algo pasó aquí», le dije al jefe un poco nervioso. «Sigamos buscando», me contestó, apresurando el paso. Al llegar hasta donde el río desembocaba en un pequeño precipicio, observé que algo reposaba sobre una roca, a punto de ser arrastrado por la corriente. Grité al jefe para que viera lo que había allí, pero en esos momentos un fuerte ruido ensordeció mis oídos, a tal grado que sentí pequeñas punzadas en los tímpanos. «¡Mierda! ¿Qué es eso?», exclamé. «Viene de allá abajo», dijo el jefe, tapándose también los oídos. Bajamos hasta donde estaban aquellas enormes rocas, llegando con dificultad a un pequeño arroyo. Al estar mucho más cerca, vi que en la roca estaba la chaqueta de Roque junto con uno de sus zapatos. Cuando el jefe miró las pertenencias de mi compañero, con una pequeña vara jaló los objetos hasta la orilla del arroyo, sin saber lo que estábamos a punto de descubrir. «Son de Roque», le dije agitado. «Es verdad», confirmó el jefe. «Pero, ¿qué es lo que pasó?» Al observar las pertenencias de mi compañero, vimos rastros de sangre en uno de sus zapatos y también en su chaqueta. El jefe no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Era obvio que a Roque le había pasado algo malo. El sonido estruendoso se hizo presente una vez más. En esos momentos, sentí cómo se me erizaban los pelos, a tal grado que le pedí al jefe que regresáramos al campamento para reportar la desaparición del compañero. Sin pensarlo, tomamos las pertenencias que encontramos y salimos de ese lugar. Al llegar donde estaban los demás, vi que miraban hacia los árboles. «¿Qué sucede, Alejandro?», pregunté asustado. «Algo sacudió violentamente los árboles», me dijo mirando a todos lados. «No aparece Roque. Estoy seguro de que le ha sucedido algo malo». En esos momentos, el jefe nos habló en voz alta para reunirnos y escuchar con atención sus palabras. Nos dijo que ya había reportado a la base la desaparición del compañero, pero que las órdenes eran seguir con la misión de evacuación, pues quedaba poco tiempo para el impacto del huracán. Sabía que no era buena idea seguir moviéndonos entre la selva, pero tampoco podíamos dejar a esas personas abandonadas a su suerte. Anteriormente, perdimos una comunidad entera porque la gente no quiso dejar sus casas durante un desastre que ocurrió con el huracán Paulina. Respetando la decisión del jefe, continuamos la misión hacia el camino que trazaba el mapa. Estábamos a unas horas de llegar a nuestro destino. Sin embargo, 2 de mis compañeros, incluido Alejandro, se detuvieron para ir a orinar.
El jefe les indicó que se dieran prisa porque no podíamos detenernos. Ya nos habíamos demorado bastante y teníamos el tiempo justo para llegar de regreso con esa gente. Bajé la velocidad de mi paso esperando a mis compañeros, pero después de unos minutos no aparecían por ningún lado. Vi que los demás ya iban demasiado adelante y sin querer molestar al capitán, fui a buscarlos en la dirección en que ambos se habían perdido. «Alejandro», grité preocupado. El sonido estruendoso se hizo presente de nuevo, pero esta vez era como un chillido muy fuerte que, con el paso de los segundos, se hizo mucho más agudo. Mis oídos se ensordecieron, mientras aves de distintas especies huían despavoridas de los árboles. Corrí hasta donde vi por última vez a Alejandro, pero no aparecía por ningún lado. En el camino encontré su cantimplora, vacía, y más adelante su arma, que yacía sobre las raíces de unos árboles. Al acercarme para tomar su rifle, sentí una ráfaga de viento que golpeó mi espalda. Al darme la vuelta, una especie de sombra pasó de un árbol a otro. Era como si fuera demasiado rápida. Intenté disparar para atinarle, pero solo cayeron muertas algunas aves con los impactos de las balas. Esa cosa seguía allí, sobre algunas ramas. Corrí desesperado para poder alcanzar a mis compañeros. Grité: «Jefe, espéreme». Zrenia, pero nadie me escuchaba. Era como si la selva se los hubiera tragado. Estaba muy asustado. No sabía qué hacer. Las radios para comunicarnos con la base las tenían Alejandro y el jefe, así que no podía hacer nada en medio de la espesa hierba de la selva. Les juro que pensé que serían mis últimos días, y lo peor de todo fue que mi móvil no tenía señal y la batería estaba a punto de agotarse. Pensé en mi familia, si iba a morir en ese lugar. Supliqué a las imágenes divinas que recordaba para volver a ver a mi querida madre, quien permanecía triste durante mi ausencia. En todo momento la llevé en mi mente. Fue por esa razón que corrí para encontrar a mis compañeros. Después de un par de horas, vi a lo lejos que algo se movía. «¿Quién es?», grité apuntando mi arma. De inmediato se detuvo y, al seguir caminando para acercarme, era uno de los soldados que iban con el jefe. Tenía los ojos aterrados y no podía decir una palabra. «¿Qué pasó? ¿Dónde están todos?», le pregunté sacudiendo su cuerpo para que recuperara la razón. «Se los llevó», dijo esa frase varias veces. «¿Quién se los llevó? ¡Habla!», le grité fuera de control. Por más que intenté que el soldado hablara, no logré que me dijera nada. Entonces comencé a sentir un terror que recorrió mi cuerpo cuando aquel chillido agudo se escuchó nuevamente. Algunos animales pequeños corrieron entre las hierbas para esconderse, entre ellos pequeños monos y algunas aves que volaban a lo lejos. Al voltear en todas direcciones, vi que en uno de los árboles más altos estaba esa especie de sombra, moviéndose de un lado a otro con una velocidad impresionante. En situaciones como estas, recordé todo aquello que había visto en internet sobre criaturas sobrenaturales, o, en su caso, ovnis. Cabía la posibilidad de que todo eso fuera una realidad que pocos podemos comprobar, y para mi desgracia, yo era uno de los desafortunados. El chillido se hizo mucho más intenso. De repente escuché algo a mis espaldas, y al darme la vuelta, estaba frente a mí una especie de animal, o realmente no sé qué era, parecido a un mono, casi de 2 metros, pero con el cuerpo delgado como un esqueleto. Vi que sostenía la cabeza de mi compañero, que cabía perfectamente en la palma de su mano larga. Luego, en cuestión de segundos la aplastó. La imagen del rostro del soldado siendo aplastado quedó grabada en mis pupilas. No podía moverme ni gritar. Estaba seguro de que nadie iba a creerme porque hasta yo mismo dudaba de mi cordura. Me di la vuelta sin pensar en nada, corriendo lo más rápido posible para salvar mi vida. Estaba tan asustado que solo quería huir de ese lugar y llegar hasta la base de control. Me fui con la imagen de mi compañero grabada en mis ojos, sin poder hacer nada por él. En el fondo sabía que ya estaba muerto. Con una profunda nostalgia, no di marcha atrás
y después de correr por varias horas, vi a lo lejos una columna de humo que salía entre unos árboles. Creo que hay alguien que puede ayudarme, pensé. Al acercarme, vi que había personas que salían de unas pequeñas chozas de madera con techos de hierba. «Ayuda, por favor», les dije, con mi rostro colorado. Unos viejecillos me quedaron mirando antes de decir una palabra. Yo volví a pedir que, por favor, me ayudaran. En esos momentos, uno de ellos se acercó para sostener mi brazo, pues mis energías se habían agotado y estaba a punto de caer al suelo. «¿Qué le sucedió?», me preguntó, sin expresión en su rostro. Mis compañeros han desaparecido», dije tartamudeando. Estaba tan aterrado que mis labios se paralizaron y difícilmente podía articular las palabras. Deberá olvidarse de ellos. Jamás los va a encontrar. Ellos no dejan rastro de sus presas. Saben acabar con todo lo que cazan, dijo el viejecillo, susurrándome al oído. «¿Qué está sucediendo aquí?», le pregunté, exaltado. Hay veces que no comprendemos que en este mundo no estamos solos, y por ende debemos ser muy respetuosos con aquellos seres que comparten el mismo aire que respiramos. Eso es un monstruo. Mató a uno de los soldados que venían conmigo, repetí, llorando. Entonces ustedes son los soldados que iban a llevar a toda esa gente. Han cometido el peor de los errores. ¿Por qué? No entiendo, explíquese. Me levanté para mirarlo a los ojos. El señor se sentó junto a una piedra y, fumando una hierba enrollada, comenzó a relatar, pidiendo a los presentes que no lo interrumpieran. En las selvas, los bosques, las montañas, la nieve y el mar, existen diversas especies que están compartiendo con nosotros el aire que respiramos. De ninguna manera puedes creer que los humanos somos los únicos dueños del planeta Tierra, porque en realidad no es así. Existen otras especies a las que debemos tener mucho respeto, porque, de lo contrario, podemos desatar una furia incontrolable que puede ser mortal para quienes estamos cerca de aquello que la ciencia no ha descubierto. No sabemos qué son esas criaturas. Nuestros antepasados decían que fueron una especie de monos salvajes que tuvieron mutaciones en la piel. Por eso parecen estar entre los huesos, pero son muy veloces y cazan sin piedad. Por esa razón no podemos salir de esta pequeña comunidad. Aunque quisiéramos hacerlo, no podemos irnos. El relato del señor me dejó helado. La descripción era exacta a la criatura que había visto aplastarle la cabeza a mi compañero. Sabía que se trataba de algo muy delicado y quería salir corriendo de ahí hasta llegar a la base de control. Al verme en mal estado, me dieron un poco de agua y comida, lo que me sirvió para recuperar mis energías perdidas, pues el sol sofocante provocó en mi cuerpo una severa deshidratación. Después de haber probado algo de alimento, pregunté si había forma de regresar a mi base de control, pero la respuesta fue que lo intentara, y quizás tendría un poco de suerte. Sin embargo, la recomendación fue esperar al día siguiente, porque de noche esas criaturas podían ver mucho mejor que de día. Al parecer, la luz del sol las dejaba ciegas. Me ofrecieron un jacal para recostarme a dormir un rato. Después de unas horas, cuando todas las personas se iban a dormir, comenzaron a escucharse un sinfín de ruidos, entre chillidos y gruñidos de varios animales. Uno de los viejecillos que me acompañaba hizo señas de silencio, con unas palabras que me dejaron helado. «Ellos están aquí. Acostumbran venir durante la noche. Solo no debes moverte. Quédate quieto bajo la manta». Hice caso a las palabras del anciano. Conforme pasaban las horas, aquellos ruidos se volvían demasiado intensos. Incluso podía escuchar pasos sobre el techo de ese humilde jacal. A la mañana siguiente, algunos animales que estaban en jaulas yacían desmembrados. Las personas del lugar solo recogían los restos en pequeñas redes tejidas de paja, y luego los llevaban a otro lugar que desconocía. Miré al anciano para darle las gracias. Aunque tenía mucho miedo, debía regresar a la base de control para informar sobre la desaparición de los compañeros. De inmediato olvidé lo del huracán que iba a impactar al día siguiente.
Les comenté a todos los presentes que nuestro deber era evacuarlos a una zona segura, pero ellos solo rieron, diciendo que no había otro lugar más seguro en la región que su propio hogar. Hemos recibido azotes de diversos fenómenos naturales, y créame, no nos ha sucedido nada. No podemos abandonar nuestro hogar, porque pueden desatar su furia contra nosotros, y eso sería mortal. Realmente no podía hacer nada, así que me despedí para regresar a la base, tratando de apresurar el paso lo más rápido posible. En mi chaqueta aún guardaba un arma con pocas municiones, y mirando hacia el cielo, pedí llegar a salvo para poder ver de nuevo a mi madre. Eran aproximadamente las 10 de la mañana. Caminé sin parar siguiendo el sendero que recordaba. En ese momento, sentí que algo se movía entre los árboles, lo que me hizo echar a correr sin mirar hacia atrás. Corrí tan rápido, sin detenerme, hasta llegar al lugar donde habíamos acampado esa noche. Ahí vi que en el suelo estaba uno de los rifles de mis compañeros. Lo tomé y seguí avanzando con las pocas energías que aún me quedaban. De repente, vi cómo caían hojas en montones desde la cima de un árbol. Mis ojos se agrandaron por el terror que mi cuerpo estaba experimentando. Intenté moverme de ese lugar porque faltaba poco para salir de la selva, pero algo me golpeó por detrás y caí al suelo boca abajo. El dolor en la cabeza fue muy fuerte. En ese instante, me di la vuelta mirando hacia el cielo, rezando en mi mente para que Dios me escuchara por primera vez. El rostro de mi madre estaba presente, y no quería morir sin decirle cuánto la amaba. Escuché una respiración agitada que se iba acercando lentamente hasta donde yo estaba tendido. De inmediato, algo cayó de los árboles, y en cuestión de segundos, tenía frente a mis ojos a aquella criatura que el viejecillo me había descrito en su relato. Era de gran altura, con extremidades muy flacas, parecidas a un esqueleto, y el rostro de un chango. Podría haber sido un antepasado nuestro que quedó sin evolucionar, o quizás nunca se sabría qué era esa criatura. El monstruo se agachó, acercándose a mi rostro. Me miró y abrió su enorme hocico, con dientes puntiagudos como los de los felinos salvajes. Tenía un pestilente aliento que se filtró muy adentro, hasta mi garganta. No podía mover ni un solo dedo. Solo pude cerrar los ojos esperando el final de mis días. Sin embargo, cuando pensé que todo estaba perdido, algo ocurrió que me hizo dar gracias a los seres divinos. De entre la maleza apareció una enorme pantera de color negro. Sus ojos resplandecían y le gruñía a la criatura con un porte desafiante. De repente, el monstruo, al ver el acecho del felino, se dio la vuelta, saltó entre los árboles y se perdió en el cielo. Sentí que sería la cena de la pantera, pero ésta solo me rugió con fuerza y se dio la vuelta para perderse de nuevo entre la maleza. Me levanté de inmediato y corrí hasta la base de control. Cuando llegué, tenía el rostro pálido y uno de los soldados me recibió dándome agua para hidratarme. Me preguntaron qué había pasado con los demás, pero por más que intenté articular palabra, no lo logré. Al verme en mal estado, me trasladaron a un hospital donde debía declarar lo sucedido. Sin embargo, con el paso de los días, no lograba recuperar el habla. Se iniciaron investigaciones con equipos de rescate para buscar a mis compañeros, y como no podía hablar, tuve que escribir lo que había sucedido. Era evidente que no me iban a creer, y por supuesto, no lo hicieron. Nunca encontraron a mis compañeros. No hubo rastro de ellos por ningún lado. A pesar de que conté lo sucedido, hasta la fecha no me han creído. Me recluyeron en una clínica mental porque, de alguna manera, me culparon de los hechos, pensando que no estaba bien de mis facultades mentales. Hoy me encuentro aquí, esperando recibir una sentencia al no haberse encontrado una explicación científica de lo que ocurrió aquella ocasión, cuando sentí que algo peligroso nos acechaba en lo más profundo de la selva.